básicamente poner un poco en conocimiento de la situación sanitaria actual del partido Coronel Dorrego, y me acompañan acá, aparte del doctor Sorzano, parte del equipo de médicos que diariamente hacemos el seguimiento y el control de los pacientes COVID. No sé si ya les habrá llegado la placa de hoy. Al día de hoy reportamos 11 casos nuevos, llegamos a 1018 total, tenemos un fallecido nuevo lamentablemente y estamos más o menos activos en 100. Pero de todo esto lo que más nos preocupa es que estamos observando, como equipo de salud nos preocupa mucho, que estamos observando un aumento sostenido de los casos nuevos todos los días, con todo lo que esto implica. Estamos viendo también que hay más requerimiento de internación. En este momento tenemos 7 pacientes internados, de los cuales todos tienen criterios de gravedad y de los cuales 5 tienen criterios de terapia. Estos pacientes, lo que preocupa es que nuestra ciudad de cabecera o centro de referencia para derivación, que es Bahía Blanca, está viviendo un colapso sanitario y por el momento no tenemos la posibilidad de derivar para que nos recepcionen estos pacientes. Y sabemos que en algún punto esto es matemático. A medida que los casos sigan aumentando, al ritmo que están aumentando, vamos a ver más pacientes que necesitan internación y por lo tanto más pacientes graves que van a requerir ser derivados y que no vamos a poder derivar. ¿Son pacientes jóvenes, Santiago? En general vemos pacientes jóvenes con factores de riesgo, hemos tenido también pacientes jóvenes sin mayores factores de riesgo y siguen estando los pacientes añosos, mayores de 75 años, que también suelen presentar, a diferencia de las veces anteriores, vemos más pacientes jóvenes comprometidos, con los picos anteriores que hemos tenido. Pero independientemente de esto, nos preocupa que si se sostiene este número de casos activos diariamente, vamos a nosotros mismos a vernos en situaciones críticas en cuanto a la posibilidad de internación de pacientes, porque el hospital también tiene una capacidad, ¿no? Entonces, esta situación sanitaria nos genera preocupación cuando observamos que la gran mayoría de los contagios al día de hoy sigue siendo en ambientes privados, ¿no? Dentro de puertas adentro de la casa. Si bien es cierto que se han dado situaciones donde hubo contagios laborales porque no se ha respetado adecuadamente los protocolos de trabajo, también después de un año de pandemia sabemos que cuando se respetan los protocolos de trabajo, las probabilidades de contagio se reducen drásticamente y el gran número de contagios suelen darse en reuniones sociales, reuniones familiares, festejos de cumpleaños, rondas de mate entre amigos. Y esta situación, como digo, que más de un año de pandemia no hemos logrado internalizar como sociedad los cuidados mínimos y necesarios para cuidarnos a nosotros, cuidar a los familiares y cuidar a los demás. Creo que es momento para que todos recapacitemos, retomemos estos conceptos de los cuidados, del distanciamiento social, del uso permanentemente del barbijo correctamente colocado y evitar, más que nunca, hoy yo considero una persona que es una irresponsabilidad como parte de una sociedad, el juntarse para comer un asado, para festejar un cumpleaños en este momento tan crítico que estamos viviendo, no solo en nuestro partido, sino en todo el país, como lo vemos diariamente. Todos los días muere gente por COVID, todos los días hay gente que la pasa muy mal, que está internada, y creo que tenemos que tener un poco más de empatía como sociedad y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros familiares. Una cosa más que quiero remarcar es el hecho de estar vacunado a uno no lo exime de contagiarse o contagiar a otros. El hecho de haber tenido COVID, uno igual puede volver a contagiarse, puede contagiar a otros. Y si bien es cierto de que la gente joven, así todo hoy en día, son los que menos enfermedades graves tienen, son los que transmiten a sus familiares, que finalmente son los que caen o requieren de internación en el hospital. Doctor, el día sábado fue el día en Bisagra, donde se conocieron 25 casos, veníamos con un promedio aproximadamente de 5 casos. ¿Qué sucedió con esos contagios donde ayer se traduce 22 casos más, hoy 11? ¿Por qué se potenció? ¿Hay alguna razón por la que se comenzó a conocer gran cantidad de casos? No, lo que suele pasar habitualmente con esto es que nosotros en un día detectamos 11 casos nuevos y esos casos no están conectados entre sí. Y a partir de ahí tenés 11 brotes diferentes. Después empiezan a manifestar los convivientes de esos pacientes síntomas y son casos que se van sumando. Entonces cuando vos tenés de un día para el otro 7 o 10 casos nuevos que no están conectados entre sí, a la semana duplicás automáticamente de mínima los números de casos nuevos. No sé si se entiende la explicación. Sí, hay una pregunta concreta con el informe donde se forman, por ejemplo, hoy 11 casos. Se tiene en cuenta que los familiares de quienes se les hicieron el hisopado se toman como positivos. ¿Esos están integrados dentro del informe
¿O son también casos que están activos en el distrito, pero que no participan de ese número? En realidad, lo que se contabiliza son los pacientes que se confirman por hisopado positivo o los pacientes que son contacto directo, que en ese caso serían familiares, o contactos laborales. Contacto directo, que bueno, ya lo hemos explicado otras veces, son aquellos que están más de 15 minutos a menos de 2 metros, con el barbijo mal colocado. Todo lo que se considera contacto estrecho, que aparece con sintomatología típica o que rehisopamos ante la duda del diagnóstico. Cuando decimos patología típica es la pérdida de gusto y olfato. Todo paciente que pierde gusto y olfato hoy, en medio de la pandemia, automáticamente es considerado positivo. Entonces tu pregunta es, ¿conviviente pasa a integrar la lista de positivos solamente si tiene síntomas? Donde nosotros lo identificamos como paciente positivo por nexo epidemiológico. Pero tiene que tener síntomas. No necesariamente está incluido en ese número el hijo o la mamá del paciente positivo si es que no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, sigue siendo un contacto estrecho, aunque sea conviviente. ¿Hay nuevas cepas en Coronel Dorrego? Y si así fuera, de las que han aparecido en esas variantes, ¿a cuál sería que le tenemos que prestar más atención? Nosotros en realidad no tenemos identificadas nuevas cepas porque no hemos tenido la necesidad de hacer identificación, que es lo que se hace en aquellos pacientes que han tenido ya la enfermedad y la vuelven a tener. En ese caso, o pacientes que ya tengan las 2 vacunas completas y tengan la enfermedad. Son los 2 criterios que se utilizan para determinar a ese paciente con la necesidad de hacer una identificación de cepa para ver qué situación epidemiológica tenemos. Pero bueno, sabemos que en Bahía Blanca se han encontrado cepas de la Manao, por ejemplo, que es la que en este momento sabemos que hay diseminación en la comunidad, en la Argentina en general. Es una de las cepas que más está trayendo problemas desde el punto de vista sanitario. Y bueno, el hecho de que esté en Bahía Blanca seguramente es lo que se refleja en toda la región. Nosotros hace unos días también tuvimos oportunidad de una charla en una radio local donde explicamos que estábamos a la expectativa de que tuviésemos este repique, como tuvimos en algún momento, que llegamos a 108 casos, una segunda ola como se ha visto en todo el país y como se ha visto también en el resto del mundo, ¿no? Que llegado el invierno siguiente ha habido un rebrote de casos importante. También dijimos que iban a ser después de unos 15 días, que lo que veíamos anteriormente era que cada vez que teníamos algún nuevo pequeño brote, coincidía unos días después de las grandes ciudades, o coincidía también con fechas festivas, como fue el fin de año, ¿sí? O como fue el caso de la Semana Santa, donde hay mucha movilidad social y hay mucho contacto de personas del Coronel Dorrego con personas de otros distritos, donde hoy la movilidad social es la que hace que este contagio sea tan masificado y por supuesto, como decía Santiago recién, el doctor Montaguero, que no solamente la movilidad social, sino la conducta que tenemos nosotros como sociedad interna, ¿no? Donde sí, nuestro hijo estudió en Bahía Blanca, tuvo contacto allá, vino contagiado, no se respetaron las medidas, se juntó con otros amigos de Dorrego, porque era lo habitual que viniesen de Bahía Blanca, se juntaron a comer un asado de Dorrego. Ahí aparecen 2 casos nuevos, esos 2 casos nuevos se los transmiten al resto de la familia, y así se va armando esta red de contagios, donde el punto de partida muchas veces es uno solo que vino y abrió un nuevo abanico, y después viene otro y abre otro nuevo abanico. Hoy es tanta la movilidad social que es muy fácil contagiarse, y sabiendo que estas nuevas cepas, como la Manao, tienen mayor contagiosidad y también mayor letalidad, es una cepa más agresiva, y por eso es que estamos viendo en gente más joven la presencia de complicaciones respiratorias que generalmente son las que llevan al deceso de los pacientes. ¿Las determinaciones se están realizando a nivel local hoy por hoy? Nosotros hacemos determinaciones a nivel local de antígeno, ¿sí? Investigación de antígeno es una prueba con mucha sensibilidad, y en los casos en que el paciente requiere internación por patología respiratoria y la identificación de antígeno nos dé positiva negativa, insistimos con la otra prueba, que es la PCR, que tiene un poco más de sensibilidad, y generalmente, como se hace 24 o 48 horas después, también la posibilidad de que haya más desarrollo de carga viral en el paciente, con lo cual aumenta la sensibilidad del método. Eso se hace en el PENA, sigue siendo nuestro punto de referencia para la investigación de los hisopados, y solamente enviamos a aquellos que por sospecha nos sigue pareciendo que el paciente tiene posibilidad de ser un COVID, aunque el antígeno haya sido negativo.
Dorrego tiene un respirador, ¿verdad? Dorrego ¿Se ha tenido que dar uso a ese respirador en los pacientes internados? Hasta ahora hemos logrado siempre la derivación de los pacientes a terapias intensivas que están instaladas. El tema de la terapia intensiva no es tener un respirador o tener 20 tubos de oxígeno disponibles. El tema es tener personal capacitado para mantener un paciente esta característica que habitualmente necesitan 20 o 30 días de respirador en condiciones óptimas, porque tener un par de personas que se puedan hacer cargo y llegar al agotamiento en 5 días termina siendo perjudicial para el paciente, porque el agotamiento lleva al error y generalmente a la complicación del paciente. Hoy de estos 100 casos que tenemos activos, ¿cuántos hay en internación? ¿Y si esa internación es local o hay derivación también ya? Tengo el machete. 7 pacientes internados en este momento ¿De manera local? de manera local, 2 de los cuales tienen criterio franco de estar en terapia, 1 se está derivando en este momento. ¿La derivación en este momento es compleja? Sumamente compleja, y eso es una de las cosas que más nos preocupa de la situación actual. ¿Dependemos solamente del pene o puede haber alguna recepción de la región? No sé, ya no sé. Los pacientes que son mutualizados deberían derivarse a entidades privadas de Bahía Blanca, no van al Hospital Pena. El Hospital Pena queda reservado fundamentalmente para los pacientes que no tienen obra social. Pero en la mayoría de los casos, como está colapsado, la mayoría de las camas disponibles en los centros privados, el Pena termina siendo el centro de recepción de los pacientes mutualizados o no. Nos ha pasado en la mayoría de los casos a nosotros. Pero en el caso que no se consiga una cama en el Pena, vamos a suponer, ¿dónde se puede derivar el paciente? Uno después se intenta, primero las entidades regionales, pero en su mayoría, si Bahía Blanca está colapsado, un dato de estas regiones generalmente también se encuentra en la misma situación. Y muchas veces las obras sociales gestionan camas disponibles en lugares lejanos como La Plata, Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, en donde ahí lo que juega un papel crítico es la derivación del paciente. Son pacientes que están en estado muy crítico, donde una derivación de muchas horas en ambulancia no sería lo apropiado. Por eso es que siempre intentamos localizar al paciente en la zona más cercana. ¿Las clases presenciales tienen algo que ver, también influyen? ¿Cómo? Entonces, ¿las clases presenciales influyen en los casos activos que hoy tenemos? Realmente nosotros no hemos visto en su gran mayoría brotes relacionados a la actividad escolar, y tampoco hemos tenido grandes brotes relacionados con las actividades laborales. Sí hemos tenido algún que otro puntualmente en algún ámbito laboral, pero en la gran mayoría de lo que vemos, y es lo que nos preocupa y por esto es lo que queremos transmitir, que tiene que ver con las actividades privadas, ¿no? Con las actividades puertas adentro, reuniones de amigos, familiares. Y esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Porque es donde vemos que es lo lógico, donde la persona se relaja porque está compartiendo un momento con un familiar o un amigo donde no hay ningún tipo de cuidado, ¿no? Y esto es donde es el punto, digamos, de mayor contagio. Tiene que ver un poco con lo administrativo, quizás, no sé si es una pregunta para el intendente, para ustedes, pero desde el área de salud, ¿cómo lo ven ustedes a que hoy Dorrego esté en fase 3 y que, por ejemplo, dentro de esas disposiciones haya en lo comercial, que tiene está todo protocolizado, hasta las 8 de la noche permisibilidad y hasta las 12 de la noche circulación? ¿Cómo lo ven como salud? Porque digo, atendiendo a esto que están diciendo, al permitir la circulación, lógicamente se permiten los encuentros, se permiten un montón de otras cosas, y bueno, si bien roza lo administrativo, también desde el área de salud, ¿cómo ven esa situación para los posibles contagios? Lo que pasa es que la circulación debería tener que ver con la posibilidad de acceder a una farmacia, acceder a... Pero se utiliza para lo lógicamente. Y el lógico se utiliza. Lo que pasa es que ahí volvemos siempre al punto de partida y tiene que ver con la conciencia social. Evidentemente, y sobre todo en los más jóvenes, hay un desapego a estas medidas que tiene que ver con esta sensación de que, bueno, siendo joven tenemos menos riesgo. La verdad que el riesgo sigue estando, sí es cierto, tienen menos riesgo de tener complicaciones graves, pero el hecho de transmitir de luego ese contagio al grupo familiar siempre termina involucrando a alguien dentro del grupo familiar que sí tiene factores de riesgo, que tiene más de 70 años y que son los pacientes en los que generalmente vemos que hay complicaciones más serias, ¿sí? En la mayoría de los casos, jóvenes o mayores. Dentro de los jóvenes hemos tenido pacientes diabéticos, obesos, con patología respiratoria previa como asma o enfisema, y generalmente esa es la gente que termina siendo neumonía bilateral por COVID, una neumonía que está teniendo una mortalidad altísima y que más allá de la mortalidad, aquellos que salen adelante terminan con serias dificultades respiratorias para el resto de su vida, porque es una enfermedad que deja una fibrosis pulmonar, donde después la fatiga es una fatiga crónica y muchas veces con requerimiento de terapia permanente, muchas veces mochila de oxígeno, con otras complicaciones que se van a ver
cuando todo esto pase y vamos a ver la cola del COVID, vamos a ver todos esos pacientes que lograron sobrevivir a las neumonías bilaterales y quedaron generalmente con patología respiratoria invalidante. Hoy ¿Los tenemos- aislamientos se cumplen? ¿Y cuántas personas tendríamos hoy en Dorrego aisladas? En aisladas, a ver chicas, aproximadamente, habitualmente el número se multiplica por 4. Generalmente termina siendo esa la cantidad de gente que se aísla. Y esto tiene que ver también con el tema de las burbujas. ¿Sí? Las burbujas son preventivas, en realidad. ¿Sí? Hoy hablaban de las escuelas. Las escuelas, y quiero sacarlo a colación porque nos llaman los padres, muchas veces los docentes, también dicen, ¿por qué todos adentro si respetamos las medidas? En realidad es cierto, se respetan mucho los protocolos dentro de las aulas, dentro de las escuelas, están trabajando muy bien, pero bueno, es preventivo el hecho del aislamiento, de la burbuja, durante los 10 días correspondientes, porque nosotros no podemos tener la seguridad absoluta de que el protocolo se cumple cuando no hay nadie que pueda vigilar, y sobre todo en los más chiquitos, donde el protocolo está instalado, pero bueno, ¿cuántas veces en un jardín un chiquito se cae, la preceptora o la docente tiene que ir a abrazarlo, levantarlo, el chiquito llora, no tiene el barbijo bien colocado? O sea que las situaciones muchas veces se dan para la posibilidad de un contagio. En ese caso, la burbuja funciona bien, nosotros aislamos específicamente al componente de la burbuja, o sea, al alumno y al docente. Los familiares que vendrían a hacer contacto de contacto pueden seguir haciendo su vida normal hasta que el integrante de la burbuja presenta síntomas. En ese caso hay un nuevo foco y los familiares pasan a hacer contacto estrecho y entonces todo el mundo queda bloqueado en un aislamiento por contacto estrecho más un caso positivo. Con respecto a los lugares de trabajo nos está pasando algo similar. Cuando hemos tratado de ubicar en los lugares de trabajo pequeñas burbujas, sobre todo en el ámbito municipal, donde podamos identificar ante la aparición de un caso, esa burbuja, quitarla del ámbito laboral y en ese caso limitar las posibilidades de nuevos contagios dentro de todo el ambiente municipal, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, ¿por qué, por ejemplo, no se está, capaz que no es el área, ¿no? Obviamente, sería más por ahí una pregunta para seguridad e inspección. Supermercados, vemos abarrotamiento de gente y por ahí no hay controles. El mismo municipio, antes por ahí se tomaba la fiebre, se controlaba. Hoy, ¿por qué no se da eso hoy en los supermercados, en los grandes lugares, que entra toda la gente y no nos dejan esperando afuera como si hacemos en otros? Bueno, hay supermercados y supermercados, ¿sí? Yo no quiero dar nombres. No, por eso no di nombre tampoco. Ayer, por ejemplo, un paciente se me quejaba de la cola fuera de uno de los supermercados y se estaba muerto de frío y tuve que hacer la cola afuera, al final me fui a mi casa porque la cola no avanzaba. Yo igual prefiero tener Tenemos frío. otros supermercados donde están tomando la temperatura al ingreso Y otros no. y otros que no lo hacen. En realidad no está determinado que el protocolo tenga que ser de esa manera, sí lo que está determinado es la cantidad de ingresantes que debería haber por cantidad de metros Claro. cuadrados del ambiente. Y bueno, eso a veces se cumple y en determinados horarios no se cumple, es la realidad. ¿Han tenido alguna información de gente que está con COVID y no ha dado la información precisamente que está con el mismo? Bueno, eso suponemos que se da por la dificultad que se le genera a aquel que tiene la patología de aislarse por cuestiones económicas. Suponemos que se da como se ha dado en otras ciudades, aquellos que compartimos reuniones, directores de salud, secretarios de salud. Este tema se comparte generalmente. Nosotros creemos que en Dorrego eso es muy baja la incidencia de esos casos. Acá hay un seguimiento muy cercano de los pacientes, de los contactos. Muchas veces nos enteramos por un contacto de otro contacto y no porque el mismo paciente, caso positivo, nos haya dado el dato. Entonces rápidamente las chicas que trabajan en esto, que son personal hospitalario y personal del área de salud, que integran un grupo de trabajadoras que todos los días llaman a todos los contactos y se encargan de hacer ese rastreo minucioso a través de los propios contactos de nuevos contactos. O sea que la posibilidad de que se nos escapen es baja y hemos tenido casos de gente que se ha autoaislado, ¿sí? Sin haber reunido los criterios de contacto estrecho, ¿sí? O sea que tenemos de las dos cosas, mucha gente que se aísla convencida de que lo está haciendo bien, y no era necesario el aislamiento, el autoaislamiento, y otros casos, como vos mencionabas recién, que son trabajadores que no pueden dejar de trabajar, capaz que nos enteramos 3-4 días después a través de otro contacto, o a través de la denuncia de la propia familia que dice, sí, pero yo también estuve con mi hermano es camionero,
viajó y ahora me está avisando que viene sin olfato, yo me olvidé de pasar el nombre, bueno. Sí, esas también nos cosas pasa suceden. que la gente minimiza muchos síntomas. Un resfrío es banal para ellos y hasta que no tienen más síntomas no hacen el aislamiento y siguen. Por eso cuando hoy hablaban de por qué se aumentan tanto los casos. Mucha de la gente sigue haciendo sus actividades con un síntoma, como dices, todo el año estoy resfriada, tomé frío, me mojé, que el aire acondicionado. De esa tenemos lista de cosas que la gente no lo toma como un síntoma que puede ser probable de COVID. Entonces siguen haciendo sus actividades y después pasa esto, que empiezan o se instala después de 4 o 5 días de congestión en anosmia y estuvo haciendo una vida. Y la diversidad del síntoma es tan amplia y la gravedad de los casos es tan variable, de la nada a la mortalidad, que hay gente, como decía recién la doctora Larsen, es que con un síntoma muy leve sigue haciendo su actividad normal, y capaz que contagió a 2 o 3 personas, y muchas veces uno de los contagiados avisa antes porque desarrolló síntomas mucho más severos. Y tiene que ver con el impacto que el virus desarrolla en ese organismo. Realmente la diversidad de la presentación de casos es tan amplia que es muy difícil determinar después quién fue primero, si el huevo o la gallina, porque muchas veces no podemos identificar quién fue el que inició el cuadro en ese grupo, y que es algo que ya hemos prácticamente dejado de hacer, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es que al que tiene síntomas, tratarlo y al contacto del paciente sintomático confirmado, tomarlo como contacto estrecho y aislarlo lo más posible. Y en esto sí, el seguimiento es estricto de los contactos estrechos. El mensaje de la responsabilidad que tiene el contacto estrecho en cumplir con el aislamiento es un mensaje duro, porque nosotros le cargamos la responsabilidad de las cuestiones que surjan de no acatar el aislamiento habiendo sido identificado como un contacto estrecho. Porque todo puede estar muy bien hasta que en un caso un contacto estrecho no cumpla con el aislamiento y termine contagiando a alguien que tiene un desenlace fatal. Porque en ese caso, seguramente la actitud nuestra va a ser mucho más agresiva con esa gente. ¿Se considera desde acá, desde el área de salud, que sería necesario bajar de fase para que se empiece a dar la baja de casos? Ese tema no nos compete a nosotros, porque eso evidentemente es un manejo que tiene la provincia específicamente. Sí. Y generalmente la provincia con eso es muy agresiva en cuanto a los cambios de fase. Fíjense que nosotros en un momento no estábamos para estar en fase 3. ¿Sí? Los números, de acuerdo a la clasificación de fases, al score que se hace para determinar si una población tiene que cambiar de fase o no, nos daba para estar en fase 4. Sin embargo, la situación de Bahía, que es, como decía el doctor Braguero, nuestro centro de derivación, que sí o sí daba para fase 3, requirió el acompañamiento de la zona, porque en definitiva ellos tomaron a todo como un núcleo, a todas las ciudades de derivación, y entonces solicitaron que el esfuerzo de estar en fase 3 lo hiciéramos todos, porque Bahía Blanca si no se iba a ver rápidamente saturado. Y es lo que estamos viendo hoy. A veces un paciente que tenemos que derivar a terapia intensiva nos cuesta un par de días, lo estamos soportando acá con alto flujo de oxígeno, altísimos costos para el hospital, por el hecho de no tener una cama a tiempo en Bahía Blanca. Hasta ahora se han ido pudiendo resolver esos casos, pero realmente nos preocupa que la ola esta se mantiene en una meseta muy alta, que Bahía Blanca mantiene un movimiento de cama de terapia intensiva muy intenso, que los hospitales privados están aceptando pacientes con obras sociales, pero están mucho más saturados que el sector público muchas veces, y que el sector público termina siendo nuestro auxilio, a veces con 2 o 3 días de espera, para estos pacientes graves. Y bueno, hasta ahora, con mucho esfuerzo de parte nuestra y de parte del Hospital Pena, hemos ido pudiendo solucionar este inconveniente. Pero realmente nos preocupa. Pero para que se dé y también empiece a bajar los casos, ¿no sería necesario un cambio de fase? No, eso es lo que iba a decir. No vemos los contagios en las burbujas, por ejemplo, no sé, en los institutos de inglés, en las actividades extraescolares, que quizás es lo que este año cambió con respecto al año pasado. Todos tenemos hijos, todos vemos, y no hay un brote en ninguna actividad escolar, ni siquiera en las escuelas masivamente. Todos los casos, o la mayoría de casos que hemos tenido en estos últimos días, en donde fue el brote máximo, han sido claramente de reuniones sociales, o de quizás no reuniones sociales específicas de la persona, pero que ha estado en contacto con alguien que lo tuvo. Entonces, no tenemos aislamiento en las actividades. A veces bajar de fase también es algo que los protocolos se mantienen en las actividades extraescolares o incluso en la escuela. No tenemos un margen alto de contagio de eso.
tenemos contagio de las reuniones Y sociales. otra de las cosas que vemos también es esto de al aire libre. Parece que al aire libre no tenemos que usar barbijo ni distanciamiento. Y esto también lo vemos muy seguido. El barbijo se tiene que usar en todas las circunstancias, no compartir el mate, vemos ronda de mate con un mismo mate, esto es adentro o afuera, en cualquiera de las dos circunstancias. Nos vamos afuera, tenemos que usar el barbijo bien colocado y seguir manteniendo el distanciamiento. Sí, nos pasa mucho eso con los adolescentes, que por ahí vemos, bueno, se juntan en la plaza, están y ninguno de los que están tienen barbijo. Bueno, eso, por ahí reforzar esas medidas es lo que quizás queremos salir a decir o a pedir. Es la responsabilidad individual, no Ese adolescente quizás no va a tener nada y va a transmitir a su familia o a sus ya llegados una situación más grave. Juntarse, están todos por ronda de mate y sin barbijo, entonces... A ese rango etario habría que decirle que estas nuevas cepas por ahí son complejas también, como el año pasado se decía, bueno, esta era una enfermedad que atacaba básicamente a las personas adultas o aquellas con comorbilidades, pero hoy por hoy también puede llegar a estar siendo fuerte para la edad más joven. Fíjense que la mayor cantidad de casos mortales la hemos tenido en menores de 60 años en las últimas semanas. Es la realidad. Que también es verdad que todavía no está vacunada, porque en el calendario no ha sufrido ese. Otro tema que yo quería recalcar es la movilidad que tiene este número, ¿no? De repente, así como hoy tuvimos 22, el día 10 que se bajen estos 22 casos, rápidamente el número se achica. O sea que este número fluctúe, muchas veces tiene que ver con la aparición de 3 o 4 casos identificados por COVID, que forman parte de un grupo familiar complejo, numeroso, y que rápidamente genera contactos que después no aparecen en los casos positivos identificados por antígenos, sino que terminan siendo positivos por nexo. Entonces, ustedes nunca van a saber cuáles son los que tienen nexo y cuáles son los que son por antígeno positivo, y esa movilidad hace que haya un salto muy grande, como hubo, por ejemplo, del sábado al lunes. El domingo hubo 4 casos nuevos nada más, pero el lunes hubo 22. ¿Sí? De los cuales muchos de ellos eran por nexo epidemiológico y otros eran porque, bueno, nosotros los domingos generalmente nos abocamos a los casos graves o casos muy sintomáticos. Los pacientes que el sábado denuncian iniciar un síntoma leve los pasamos para el lunes. Convengamos que hace 1 año y 2 meses que venimos luchando con esto, que no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. El equipo de salud sigue trabajando, este equipo que está acá viene todos los días, otros que no están, que también colaboran mucho, están todos los días, las chicas que son administrativas, que cargan los sábados, los domingos, los lunes, los feriados, que llaman a todo el mundo por teléfono. Esta es una tarea, no voy a decir titánica, pero de un esfuerzo personal muy muy grande y lleva al agotamiento. Y bueno, nosotros necesitamos que la población colabore con nosotros, ¿sí? Este es un pedido que hacemos con mucho sentimiento, ¿sí? Apelando a la conciencia social, porque este agotamiento que estamos teniendo nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces con el esfuerzo que hacemos diariamente y otras veces con esa rebeldía interna que nos genera el hecho de salir a dar una vuelta por la plaza y ver que hay 10 grupos, que nadie salga barbijo, que todos comparten el mate y que uno después del domingo siguiente se tiene que levantar a la mañana, dejar a su familia y venir a atender a muchos de esos contactos que dieron positivos y que, bueno, estas cosas que surgen y que a nosotros en parte nos molestan y nos angustian, ¿no? Los casos activos de hoy son de Dorrego localidad. ¿Hay alguna localidad del distrito que esté presentando algún caso? Nosotros tenemos casos. Por ahí a los medios, en lo particular a mí, no hablo por mí, pero creo que a todos les pasa, que nos consultan de qué localidad es, porque por ahí nosotros hablamos del distrito y siempre quieren interiorizarse sobre la localidad. Sí, nosotros tenemos casos, no identificamos de dónde, pero sí hay casos positivos en este momento en el Perdido y hay casos positivos en Oriente. No sé si tenemos alguno en Marisol. No, hoy no. Hoy no. Pero bueno, básicamente se dan esas 3 localidades. En algún momento hemos tenido alguno en el sector rural, o hemos tenido grupos que se han identificado, que son trabajadores rurales, que se han aislado en el campo. Pero bueno, con todos tenemos contacto diario para establecer si la aparición de nuevos síntomas requiere del control médico presencial.
y en muchos casos de la internación. La última pregunta para mí, la donación de plasma, ¿cómo se está llevando a cabo? La donación de plasma se hace en pacientes que dieron positivo y que el Hospital Pena determina por contacto. Ellos mismos son los que citan al paciente, lo llaman, le hacen la medición de los anticuerpos y por encima de determinado nivel se lo identifica como posible donador y se lo cita para la donación. Muchos vecinos de Coronel Dorrego han donado plasma. No ha sido al momento una situación crítica de no disponer de plasma. Y además hoy, desde hace ya una semana, hay un protocolo muy estricto que tiene que ver con la utilización del plasma o del suero equino en determinadas circunstancias, para lo cual hay protocolos muy bien establecidos de criterios médicos a la hora de la decisión de la utilización o no de los plasmas. ¿Qué tratamientos se han utilizado en casos medios puntuales aquí en Coronel Dorrego o cuáles son los que se consideran para algún enfermo que pasa a un... Yo te digo, el hecho de tener un protocolo nuevo ahora ha limitado la utilización, por ejemplo, de antibióticos. Antes, como el paciente que se interna siempre es un paciente con patología respiratoria, que es lo que generalmente agrava la situación de los pacientes con COVID positivo, inicialmente los tratamientos iban asociados con la utilización de antibióticos para el tratamiento de las neumonías de la comunidad, con el hecho de, primero, tratarla si era la neumonía comunidad, y segundo, para, en el caso de que no lo fuera, evitar las complicaciones por gérmenes comunes sobre un territorio invadido por el virus. Y la utilización de corticoides en aquellos pacientes que se puedan utilizar corticoides para disminuir la inflamación pulmonar, que es lo que generalmente después precipita la fibrosis pulmonar como secuela de sus pacientes. Y la utilización de distintos métodos de aporte de oxígeno en forma de cánulas nasales o máscaras que son más complejas, que se llaman máscaras reservorio, que permiten utilizar flujos altos de oxígeno con muy altas concentraciones de oxígeno. Y la utilización de heparinas, que al principio fue enoxaparina y ahora es una heparina sódica, para evitar la formación de coágulos, que es otra de las complicaciones de las trombosis intrapulmonares, que era una de las complicaciones que tenían los pacientes. Hoy esos protocolos se han adecuado, no en todos los pacientes se utiliza el antibiótico y no en todos los pacientes se utiliza el corticoide, por lo menos al principio de su internación. Pero, ya te digo, son protocolos que hoy se han estandarizado para que todos los establecimientos utilicemos la misma mecánica de utilización de tratamientos. Preguntaba si en pediatría se han dado casos. Sí, bueno, dos de las grandes noticias de toda esta tragedia que es la pandemia que estamos pasando es que afortunadamente en los chicos el impacto ha sido muy bajo. Hemos tenido chiquitos con COVID positivo, pero la evolución ha sido muy buena, no han requerido internación y afortunadamente pareciera que va a seguir de esa manera, ¿sí? Y la otra gran noticia es que hay una vacuna, es decir, comparados al año anterior, hoy tenemos una luz en el camino como para esperar recibir la vacuna y poder derrotar este flagelo. La idea es que hay que tener un poquito más de paciencia y lo que se le pide a la comunidad es el esfuerzo por unos meses más. Yo creo que es una batalla que se va a ganar, pero la idea es que lleguemos muchos más vivos y no tengamos que lamentar lo que está pasando ahora, que bueno, esta reunión justamente es para comunicar que el sistema de salud está al máximo, que no da más, y que ahora hay que jugar el partido de otra manera, y con un poquito más de inteligencia. Entonces estamos pidiendo que podamos repensar nuestras conductas y colaborar con el resto de la comunidad. La última lo que sí me parece que queda bien claro, nosotros, a ver, como comunidad chica, tenemos un panorama mucho más amplio de dónde provienen los casos, ¿no? Es decir, yo creo que fue muy claro el doctor Bravero en su comienzo, la doctora también, y ustedes han estado hablando constantemente de lo que es la concentración de gente, las fiestas clandestinas, entre comillas, si se quiere, ¿no? Es decir, porque podemos descartar muchas cosas. Es decir, deportivamente yo creo que no lo tenemos. Desde que comenzó la pandemia, aquí en Dorrego no lo hemos tenido, o sea, me parece que es algo descartado. Es cierto, otro tema, el tema comercial, yo sigo insistiendo, como lo dije la otra vez en una conferencia, porque lo veo constantemente,
el respeto del protocolo está en un porcentaje altísimo. Estamos ahí. Entonces el tema, el doctor Braguero, es el tema de la concentración y la juntada de gente y la fiesta, ¿no? Ese es el gran problema, más allá de los otros problemas que sí bien existen, porque claramente que es el momento donde las personas se relajan, ¿no? En un ambiente íntimo, privado, donde estás con gente de confianza, que normalmente no tienen síntomas porque la enfermedad empieza a contagiar de mínima 48 horas antes del comienzo de los síntomas. Entonces la persona que tengo enfrente, que está pasando ese momento conmigo, no tiene ningún síntoma, está bien y me está contagiando. Entonces ese es el punto más complicado de los contagios. Se han dado contagios en otros sectores, en otros ambientes, pero claramente ha sido muy por debajo de la gran problemática que tenemos. Por eso creo que el mensaje de hoy, como han dicho acá mis compañeros, es este, ¿no? Que la pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles, todavía falta tiempo para poder decir que pasó, y que no podemos nosotros solos, precisamos de la ayuda de toda la comunidad, que cada cual asuma su responsabilidad y su compromiso frente a esta situación, y que tiene que ver básicamente con la empatía de lo que no solo me puede pasar a mí, sino lo que le puede pasar a los demás, por el hecho de que yo no esté consciente de lo que estoy haciendo a cada momento, ¿no? Creo que ese es el mensaje, es cuidarme para cuidar también a los demás permanentemente. ¿Serviría hacer testeos si lo que recién terminé de decir, que 48 horas antes podés tenerlo y no presenta síntomas? ¿Serviría igual entonces el testeo? En realidad, los testeos tienen una muy baja sensibilidad para detectar un paciente que no tiene sintomatología. Los test, básicamente la recomendación es esperar 48 horas de comienzo de los síntomas para aumentar el rédito de la posibilidad de que no sean lo que llaman falsos negativos. Por lo tanto, los testeos en pacientes asintomáticos, el rédito es muy bajo. Tienen alguna utilidad puntual en algunas situaciones epidemiológicas particulares, donde se hacen testeos, digamos, a la gente aunque no tenga síntomas, pero son estudios epidemiológicos puntuales. En general, desde el punto de vista sanitario, lo que uno busca con el testeo es la confirmación de la enfermedad. Un paciente que presenta síntomas, confirmar si es un nuevo COVID, para a partir de ahí poder hacer toda la estrategia de control de contactos, y se espera de mínima 48 horas de comienzo de los síntomas, porque sabemos que aumenta el rédito. Igual esas 48 horas, quiero aclarar que nosotros tomamos contacto con el paciente, y cuando el paciente en esas 48 horas ya pasa a ser un caso sospechoso. Los casos sospechosos se manejan igual que si fueran positivos, ¿sí? Hasta que se demuestre la negatividad. O sea que a partir de ese día el paciente tiene que estar en aislamiento y sus contactos directos también tienen que estar en aislamiento. Un tema que quería nombrar, así comentarles, es que en estas nuevas cepas lo que se ha visto es una mayor agresividad en las embarazadas en el último trimestre y en las puérperas en el primer trimestre de puerperio. Y también en los recién nacidos hasta los 42 días. Se han establecido esos parámetros porque lo que se ha visto es una duplicación de los casos graves en esas franjas, repito, último trimestre de embarazo, primer trimestre de puerperio y 42 días de recién nacido, donde se han visto mayor mortalidad y duplicación en la cantidad de casos graves. Entonces es un mensaje para aquellos que estén atravesando ese periodo, ¿no? Que ante la menor aparición de síntomas, que por favor consulten con el pediatra o consulten con su ginecólogo, porque hay que hacer un seguimiento muy cercano de sus pacientes. Recién Nicolás hablaba de la vacuna. ¿Hay vacunas en el hospital o solamente las vacunas llegan al vacunatorio? Mira, eso lo determina directamente el Ministerio. En este momento el vacunatorio está recibiendo las primeras dosis de todas las vacunas. La intención siempre de provincia fue descentralizar las vacunas para que los pacientes que vienen a vacunarse, que teóricamente son pacientes sanos, no estuvieran rondando en el ámbito hospitalario donde hay pacientes internados o donde hay pacientes que vienen a la consulta. De todas maneras, ha habido periodos en que nosotros hemos recibido, sobre todo la segunda dosis, o donde hemos recibido primera dosis para todo lo que es personal sanitario, para personal de seguridad, para personal para monitores comunitarios, por ejemplo, que esa parte se hizo acá. O sea, las primeras dosis muchas veces vinieron acá. En el periodo de cambio de sector, desde la escuela número 21 hacia el Nido, también tuvimos un par de semanas donde las vacunas vinieron acá al hospital. Y bueno, y hoy la parte administrativa la está llevando un grupo que no tiene que ver con el área de salud, pero todo lo que tiene que ver específicamente con el manejo de la vacuna y la aplicación de la vacuna, eso lo siguen realizando las mismas enfermeras que trabajan en el ámbito hospitalario. ¿Por
¿Y el personal de salud está con la primera dosis solamente? No, el personal de salud recibió las 2 dosis. Las 2 dosis. ¿Y ha habido algún caso donde se presentó algún contagiado que haya sido aplicado de la vacuna y cómo respondió? Tuvimos casos con 2 vacunas aplicadas que fueron COVID, pero fueron casos leves. ¿De personas mayores? No, personas jóvenes que están abocadas al área de salud. No nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias.